Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. Yo descubrí los adaptógenos hace no más de 3 años. Desde entonces los he estudiado, los he probado, consumido y he sido testigo de cómo han mejorado mi salud. Sin embargo, como todo, cuando se pone de moda, cada vez más personas hablan de esto, cada vez más marcas intentan venderlo y por eso en Fitlosofía hoy vamos a entrevistar a una experta y pionera en los adaptógenos. Descubrirás al terminar este episodio no nada más por qué atletas de todo el mundo y celebridades los están consumiendo, sino cómo influyen y cómo pueden impactar la salud de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. ¿Por qué no son hongos alucinógenos con propiedades psicoactivas ni drogas adictivas? ¿Cómo deberías de consumirlos? Si tienes algún padecimiento específico, ¿cuál sería la mejor hierba para ti? Y sobre todo, cómo el conocernos a nosotros mismos es el primer paso siempre para mejorar nuestra salud. Este episodio es conciso, es concreto y tiene mucha información que no te puedes perder. Fitlosofía. Fitlosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Hace un par de años comencé a centrar mis estudios de entrenamiento y mi práctica en mujeres, pero mujeres como yo, mujeres de más de 40 años, mujeres que empiezan a ver cómo cambian sus hormonas y cómo tal vez el mismo entrenamiento o la misma nutrición que llevabas antes ya no funciona. Comencé a certificarme en diferentes cosas y una de esas certificaciones fue con la doctora Stacy Sims, experta fisióloga en entrenamiento y quien entrena además a muchas atletas femeninas. Vi su TEDx, la escuché en varios podcasts y afortunadamente logré tomar esta certificación con ella y con esto hicimos el curso PeriFit para mujeres como nosotras. La cosa es que en este curso, que me sorprendió en tantos módulos, había uno del que yo la verdad no esperaba tanto y era adaptógenos, suplementación en general, pero le dedicó semanas y semanas a hablar de los adaptógenos. Estos suplementos que hoy parecen tan de moda, pero que en realidad tienen cientos de años, como aprenderemos el día de hoy. Salí impresionada, obviamente quería probarlos, comencé a hacerlo y como la vida tiene a veces algunas coincidencias inexplicables, esa misma semana fui al consultorio de mi ginecóloga Mariana Robles, quien para algunos síntomas justamente me recetó algunos adaptógenos de una marca que seguramente ya me han oído mencionar, que se llama Commons. La empecé a probar y después de algunos meses, porque nada es mágico, de verdad cambió no nada más mis biomarcadores, algunos niveles de mis hormonas, pero cómo me sentía. Así que clavada como soy, he seguido tomándolos, probándolos y sobre todo estudiando sobre esto y quiero saber más. Como cuando te compras unos nuevos zapatos o un nuevo coche que nunca habías visto, de repente ya en todos lados yo escuchaba y veía la palabra adaptógenos. Empecé a escucharlo incluso en celebridades como Zendaya o como el maravilloso Arnold Schwarzenegger, que dice que toma ashwagandha para regular el estrés. Por supuesto, Gwyneth Paltrow sacó su propia línea de adaptógenos para ampliar su imperio de wellness, pero más allá de estas modas, los adaptógenos cuentan con mucha historia, pero también con respaldo científico, que es lo que nos gusta aquí en Fitlosofía. Por ejemplo, el reishi es reconocido por sus propiedades que ayudan a modular el sistema inmunológico y reducir la respuesta del estrés, entre muchas otras cosas que ya aprenderemos el día de hoy. Y también, pues bueno, la melena de león, que antes de que empezáramos este episodio, hablaba de cómo le ha ayudado a mi mamá la melena de león para lo que podría ser un posible deterioro cognitivo, no nada más de la edad, pero mi mamá ha tenido 3 cirugías de meningiomas, tumores en el cerebro, es una guerrera increíble que amo, pero de verdad la melena de león ha sido una de las ayudas más grandes que ha tenido en este proceso. Y bueno, por ejemplo, el National Institute of Health, que mencionamos mucho aquí, ya ha dicho que sí tiene propiedades específicas para el cerebro. En fin,
Nos podríamos ir todo el día con esta introducción, pero por eso, mejor, como nos gusta en Filosofía, tenemos a una especialista que lo ha vivido en carne propia, que lo ha estudiado durante la última década y que no se quedó con eso nada más, sino que empezó a producirlos, a buscarlos. Y para explicárnoslo mejor, tenemos a Erika Hernández. Una queridísima, hoy puedo decir amiga, porque la he conocido en este mundo del wellness que uno piensa que es más grande de lo que es y realmente no lo es. Erika Hernández, les quiero leer su semblanza para que vean por qué viene hoy a platicarnos específicamente de adaptógenos, no de suplementos en general, adaptógenos. Si estás interesada en saber más, este es el episodio, va a estar digerible, delicioso. Erika Hernández tiene una maestría en fitoterapia. Ella se especializó en herbolaria, enfocándose en adaptógenos, hierbas y hongos medicinales que ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés y equilibrar la salud mental. Estudió medicina china, ayurveda, y aquí podríamos estarnos toda la mañana diciendo la lista, pero por ejemplo, hormonas, porque muchos de estos adaptógenos pues trabajan con nuestras hormonas, así que tiene varios estudios y especialidades. Su experiencia personal con estas plantas la llevó a profundizar en su estudio y aplicación, convirtiéndose en una experta verdadera del campo hasta fundar una de las empresas más reconocidas en el mercado de adaptógenos. Erika ha desarrollado productos que combinan tradición, espiritualidad, como ella lo dice, y ciencia, que es lo que más nos gusta, ofreciendo soluciones efectivas para el bienestar integral, y su historia de vida, que hoy la vamos a platicar, resuena con quienes buscan el autoconocimiento y la autoobservación para poder sanar desde adentro, reconectar con su cuerpo y optar por lo natural. Así que, bienvenida, mi querida Eri, qué gusto. Gracias, gracias por tenerme aquí y por tener este espacio para poder compartir herramientas, que eso creo que es lo más importante, porque hay herramientas que luego no conocemos y que son muy, muy poderosas. Justamente de eso se trata este podcast. Herramientas que podrías estar usando para mejorar tu vida y que de repente no tienes tiempo de leerlo, o la medicina convencional a veces está muy alejada de esto y no todos son como mi médica ginecóloga Mariana, que, a ver, es una mujer que ha estudiado 25 años de todo, pero que le entra a estas cosas, ¿no? Y sí, que es como nuevo en esta parte del mundo, pero realmente es súper antiguo, ¿no? De milenario, de estas medicinas tradicionales, china, ayurveda, daoísta, siberiana, rusa, bueno, todo de aquel lado del mundo que apenas aquí estamos como rescatando esas sabidurías, que aquí en México también esa sabiduría existe, ¿eh? ¿Qué era lo que te iba a decir? A ver, nuestros ancestros y la herbolaria, la medicina indígena es poderosísima. Sí. ¿Y cuántas veces... Digo, al final los medicamentos son hierbas, ¿no? O sea, sí. Muchos. Muchos vienen de las hierbas, de los hongos, solo que, bueno, los estudios luego pues se han centrado más en aquellas medicinas porque en Europa la fitoterapia pues sí se piensa como una medicina, y aquí es como, ay, las hierbas de la abuela de la curandera. Dinos qué es la fitoterapia, por favor. La fitoterapia es la medicina con hierbas, literalmente con plantas. Okay. Entonces allá, por ejemplo, en Alemania, pues sí, los médicos sí estudian una parte de fitoterapia. Es a fuerza, va en sus estudios, como forzosos en su carrera, y aquí no. O sea, aquí todavía está como esta cosa medio, ay, es que es lo indígena y lo de la abuelita, cuando realmente pues, estamos rescatándolo de allá, pero aquí deberíamos estar ya estudiándolo también, ¿no? Y poniéndole estas investigaciones o estudios clínicos para poder hablar de ellos, igual que como estamos hablando de las hierbas de allá. Exactamente. Y ¿sabes qué? Por eso se necesita gente como tú, que sean voceras de la importancia, y que no es una o la otra. O sea, al final no es luchar contra una medicina convencional que estamos seguros que ha salvado muchas vidas. Sí, Acabo de decir en el intro una cirugía de meningioma de mi mamá que claramente se necesita, ¿no? Entrar. Sí, claro. Pero ¿cómo podemos dejar de meternos tanta medicina por cualquier dolorcito? Un balance, ¿no? Donde puedas estar también escuchando mucho a tu cuerpo, que ahorita vamos a hablar un poco de eso porque aquí es donde entra mucho la autoobservación y la curación desde adentro. Tú y yo tuvimos un live cuando estaba haciendo toda esta búsqueda y este estudio. Toco la puerta, encuentro a Commons a través de estas recomendaciones, te busco y me cuentas no nada más del producto, sino un poco de cómo llegas a los adaptógenos y a pues esto que te apasiona tanto. Sí. Y se vuelve viral.
o sea, en mi vida me había pasado que un live se volviera viral y entonces, pues eso abre la puerta y quiero que empecemos con eso. Cuéntanos tu historia, ¿cómo llegas aquí? Pues mira, es una historia larga, pero en resumidas cuentas, o sea, yo sí digo que las hierbas me salvaron la vida de alguna manera porque yo, pues estaba digo, cuando estaba chavita dormía poco, sigo durmiendo poco, ahora con los adaptógenos duermo mejor, pero hay gente que es mala para dormir. Y desde chavita yo estudiaba de noche, soy muy nocturna, ¿no? Entonces, eso me afectaba mucho, me daba mucha ansiedad. Y empecé a tener muchos ataques de pánico, de ansiedad cuando estaba en universidad, entonces me empezaron a medicar mucho. Entonces yo estuve on y off con antidepresivos y ansiolíticos desde los 21 años. Y cuando ya estaba yo trabajando, que estuve, ¿no? Fui muy godín y estuve en corporativos, yo soy financiera de carrera, nada que ver con lo que me dedico ahora, pues ahí caí en una depresión muy, muy fuerte, donde me metían todos los medicamentos psiquiátricos que te imagines. Y yo estaba estaba muy cómoda, porque estás como en una comodidad, como que, bueno, pues estás a gusto, pero realmente estaba súper anestesiada. Entonces lo que pasó fue que mi cuerpo empezó a somatizar muchísimo, pero los medicamentos lo escondían. Entonces yo tenía ya muchísimas hernias discales, tenía muchísimos problemas en la columna y no me daba cuenta. Entonces llegó un momento en que me di cuenta de esta depresión tan fuerte. Mi mamá estaba enferma, también velé muchísimo tiempo en el hospital, entonces eso me desfasó mucho mi sueño y eso hizo que se exacerbara más. Entonces, bueno, fue un cúmulo de cosas, la verdad, cuando tenía como 26 años. Y ahí dije, ya basta, ¿no? Como que empecé a caer en un fondito que dije, ya basta, y empecé a bajar a los medicamentos. Y cuando le bajo estos ansiolíticos, empieza a llegar el dolor. Y mi cuerpo me dice, güey, o sea, esto está muy mal, no podía caminar. O sea, a mí me acuerdo que había días, yo vivía aquí en la Ciudad de México y no podía pararme al baño. Decía, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no me puedo parar al baño? Entonces voy con el doctor y me dice, no, pues es que ¿cuánto estás tomando de este ansiolítico, no? Yo, pues lo que me están dando, me dice, no, estás anestesiada. Entonces tu cuerpo está pidiendo a gritos, una cirugía, no, eso fue un jueves y yo el miércoles ya me estaban operando de urgencia. No puede ser. Sí. O sea, estos medicamentos de alguna manera habían dormido las sensaciones naturales del cuerpo, entre ellas el dolor, que es... Que es un aviso. Es un aviso. O sea, no es esta mal, máquina perfecta te dice, sí, lo decía aquí otra especialista, si es que al final el dolor es un aviso, claro, pero en lugar de atender el origen, atendemos la respuesta, sí, ¿no? Que en este caso. Exacto. Entonces, me operan de urgencia. Eso fue la primera. Me han operado 4 veces, imagínate. Entonces, en ese lapso fueron 2 años donde yo estuve, o sea, caí en cama, obviamente ahí como que yo siendo regresé a la chamba, no quería como que dejar ese mundo corporativo y en eso, pum, más bien en 2 meses, 8 veces caí en el hospital. Llegó un momento que mi papá me dijo, ya, basta, o sea, estás de verdad exigiéndole demasiado a tu cuerpo y te está pidiendo a gritos parar. Entonces ahí renuncié a todo, ¿no? Caí en un fondo donde dije, renuncio, me regresé yo a casa con mi papá, estuve ahí 1 año y en ese año me operaron otra vez de la columna, estuve otra vez en cama varios meses y en eso, yo creo que en ese estar, en ese detenerme, en eso para introspectar, ahí me cambió la vida, ¿no? Eso fue justo hace 10 años y entonces empecé, bueno, además de que dije, basta, yo tengo que cambiar esta vida y di un giro de 180 grados, me dediqué al arte, me metí al arte contemporáneo, ¿no? Me metí a temas de cultura, de gestión, o sea, dije, no, esto no es para mí, soy infeliz y entonces, bueno, conocí las plantas de poder y en eso, pues eso me fue llevando a la herbolaria. Platico esto porque creo que es muy importante escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, el no dormir, el estar como en un sentido de supervivencia y no o sea, que no estés en un momento o en una vida de creación, ¿no? Creando, explorando qué es lo que puedes hacer, buscando un propósito, estás más bien sobreviviendo todo el tiempo. Te sientes todo el tiempo ahogándote. Entonces, eso no es normal. O sea, creo que de verdad lo hemos normalizado. Es el común. Estrés crónico ya está de verdad a un punto en que digo, ¿qué está pasando? Es común, pero no es normal. Qué bueno que lo digas. No es normal. Y noto cuando cuentas tu historia, porque yo te conozco poquito, pero te he visto trabajar. Sé que eres una persona que todo el tiempo está
justo creando, generando, investigando. Veo que te apasiona y he podido observar un poquito tu vida de lejos y te veo siempre haciendo, ¿no? Eres una doer. En ese momento no. Por supuesto, en este momento estás inhabilitada. No, total. Tu cuerpo lo único que quiere es parar. 1, no sentir dolor, 2, dormir, 3, ¿no? Obviamente, yo, por ejemplo, bajo muchísimo de peso con la ansiedad. Entonces, todo el tiempo estaba en dieta de engorda, todo el tiempo. Entonces, sí, justo llegué ahí, bueno, y ya llegando al punto, llegué justo porque, pues, encontré estas herramientas. Dije, a ver, voy a buscar algo. Cuando yo me quitan los medicamentos, pues, dejo de dormir. Entonces es como, ¿no? Una ansiedad por la abstinencia. Y entonces digo, ¿qué me puede ayudar? Y entonces encuentro el reishi, la ashwagandha y la rhodiola, que hasta ahora pues, siguen siendo mis adaptógenos. Y entonces me cambian la vida. ¡Wow! ¿Qué es esto? Está increíble, ¿no? O sea, y entonces ahí es donde yo empiezo a estudiar de ellos. Y, bueno, unos años después ya hago la marca y todo, pero desde ahí es que empiezo a conocerlos, a explorar. Y a mí, pues, me siguen ayudando. En el día a día sigo tomándolos y sigo agregando y teniéndolos en mi rutina diaria y bueno, pues ahora ya, ¿qué te digo de la ansiedad? Tengo años que no tomo un medicamento, que no... O sea, bueno, estoy limpia de todo eso y estoy muy orgullosa también de ese tema. Primero, te felicito como una persona que sabe lo que es el trastorno de ansiedad y no en el nivel que tú lo estás expresando. Es bien difícil uno... autogestionarse y no es para todos y hay momentos que estos medicamentos son salvadores de vida, por supuesto, pero cuando logras esta autogestión con otras cosas, la verdad es que es muy liberador. Pero te decía esto de que te veo trabajando y así, porque me parece que a veces confundimos el estrés con el cansancio de hacer cosas. Una cosa es que todo el tiempo estés haciendo y que sí necesites parar, pero en el día a día tu mente, aunque esté trabajando, está creando, está agradecida, estás ahí. Y yo también he tenido trabajos, fíjate qué chistoso, en el departamento de finanzas, en una empresa automotriz. Y voy a decir que las horas que trabajaba, incluso probablemente el estrés laboral era menor a lo que hoy vivo. Pero la diferencia es que no me gustaba absolutamente nada de lo que hacía ahí. No le encontraba un sentido profundo. Cómo estaba yo aportando algo al mundo, dejando un poquito más de lo que había encontrado cuando llegué. Y creo que cuando no hay propósito, cuando nada más es para pagar las cuentas, yo sé que no todo el mundo tiene el privilegio y la oportunidad de poder parar y decidir, pero a veces hasta en las cosas más simples puedes elegir y la verdad es que hace toda la diferencia. A veces no es nada más la cantidad de trabajo, digo, en ocasiones obviamente sí, pero no sé si te pasó eso, sales de finanzas igual y hoy con tu empresa y con lo que haces, pues hay días que... No, a ver, trabajo mucho más, definitivamente, emprendiendo, no, bueno, yo no paro, ¿no? Lunes a domingo y a las 6 y acabas de trabajar a las 11, 12 a la hora que tú duermes, no paras, pero sí, el propósito te da este drive y este sentido y también... Bueno, sí, el trabajo personal tiene mucho que ver con mí. O sea, mi camino espiritual es con plantas. Entonces, no nada más es que yo vendo plantas. Me salvaron las plantas, me dedico a las plantas y mi camino espiritual, el que me da este trabajo para terapia es con plantas. Entonces, yo en general, pues estoy siempre como rodeada de esta sabiduría de la sabiduría ancestral de las plantas, de la tierra. Y eso es como, para mí es muy bonito. Es como muy orgánico, es como, qué rico como estar en conexión con todo lo que me rodea. Y entonces por eso se vuelve fácil, aunque no es, fácil, me refiero a llevadero, aunque no es... sí, aunque fácil. La cosa que más te apasione... aunque no es fácil. No, la cosa que más te apasione tendrá sus bemoles y eso es algo que luego como que no entendemos, como que ves que la gente encontró este famoso propósito y que disfruta su trabajo y te imaginas que todos los días es puro placer, ¿no? Por supuesto que no. Y bueno, y también el autoconocimiento que viene de esta parte de disfrutar lo que haces, pues ahí creo que también me vino a mí mucho de conocer mi cuerpo, de escucharlo y el aprendizaje más cañón que tuve de toda esa experiencia fue eso, ¿no? De, güey, escucha tu cuerpo. Es tan simple, pero tan difícil. O sea, es como escucha tu cuerpo. Si te está doliendo la cabeza, si no puedes dormir, si estás bajando muchísimo de peso, si estás siendo infeliz, si te sientes súper triste, si te sientes, que los músculos, que con contracciones, que la niebla mental...
a ver, no es normal. Entonces, escúchate y vete a checar y empieza a buscar, no nada más, puede ser también la medicina normal, ¿no? Pero también, pues, alternativas donde puedas tener rituales que te hagan detenerte. No va a haber medicamento, ni suplemento, ni siquiera hierbas de las que vamos a hablar el día de hoy, que sustituyan hábitos constantes que se adapten y se adecúen a tu estilo de vida. Y esto que acabas de decir, la importancia del autoconocimiento, suena muy fácil. La máquina es perfecta, no la hemos llegado a conocer ni en un mínimo porcentaje de su potencial. Te va avisando de absolutamente todo. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Qué te hace bien? El problema es que hay demasiado ruido afuera. Y cuando ese ruido sobrepasa tu escucha interna, creo que ahí, por lo menos en mi experiencia, es cuando empiezan los problemas, porque mitigas esa voz, si le quieres llamar. Yo creo que este es el mensaje constante en Fitlosofía, es conócete a ti. Estamos esperando que alguien nos diga qué medicina, qué suplemento, qué ejercicio. Y siempre decimos, hay una base, hay una línea, hay recomendaciones, pero tu máquina es única y la tienes que escuchar. Y yo sé que en esta cultura de inmediatez, de rapidez, de ya, alguien dígame cómo soluciono esto y qué me tomo, parece muy difícil. Pero una vez que conectas, que esto es lo padre y seguramente te ha pasado, conectas con una cosa y luego otra se ordena. Totalmente. Y eso lo hacen los adaptógenos. Exacto. Sí, bueno, pues entonces ya explícanos, ¿qué son los adaptógenos? Porque muchos lo han escuchado, otros tal vez es la primera vez que oyen la palabra. Y para algunos, como yo, me tardé mucho en entender que no son, por ejemplo, nada más hongos, ¿no? Entonces, dinos qué son. Bueno, los adaptógenos son sustancias naturales que generalmente son hongos, hierbas, raíces que ayudan a hacernos más resistentes al estrés, ¿no? Forman una resiliencia dentro de nuestro cuerpo y ayudan a modular el eje HPA, que es el hipotálamo pituitaria adrenal, ¿no? Que luego se escucha muy rimbombante, pero es realmente el sistemita que está en tu cerebro que regula el estrés en tu cuerpo. Es el que le dice cuándo mandar cortisol a las glándulas suprarrenales, es el que regula el metabolismo, el sueño, muchas funciones de tu cuerpo, la inmunidad. Entonces, al regular esto, pues regulas. Por eso es que son tan amplios los adaptógenos, ¿no? Ayudan en un montón de cosas. En pocas palabras, haz de cuenta que los adaptógenos te hacen más resiliente, resistente y ayudan a que tu cuerpo, en vez de estar creando mucho cortisol o estar usando las funciones metabólicas básicas para hacer cortisol o para estar aguantando el estrés, te ayuden a estar más en tranquilidad a nivel metabólico y poder regenerar tejido, regenerar neuronas, poder regenerar tus células para tener más longevidad, para tener una mejor inmunidad, para tener pues todos tus sistemas, desde el digestivo, desde el neuronal, o sea, todo más en orden y pues poder mitigar los daños oxidativos que hace el estrés en tu cuerpo. Entonces son como preventivos y también pueden tratar algunos síntomas que causa el estrés. Justo, a mí me los dieron para tratar algunos síntomas que suceden en la transición de las hormonas. Durante mucho tiempo, además, me habían dado anticonceptivos. En el momento que intento dejarlos, mi cuerpo se desajusta de esas cosas que dices, híjole, quien me los recetó por primera vez no sabía el impacto y el daño que le estaba haciendo a mi cuerpo. Y a veces, pues, uno obedece a la medicina porque así nos enseñaron, ¿no? Sin este cuestionamiento. Y cuando sucede esto, mi cuerpo, pues, empieza a tener síntomas porque las hormonas, el sistema hormonal, para no entrar en más detalles, ya no era tan apto. Entonces, a lo que me ayudan los adaptógenos, como yo lo entiendo, es a este estrés oxidativo que mi cuerpo ya no podía de alguna manera atender de la mejor manera. Con los adaptógenos hace más fácil que mi cuerpo pueda hacer sus funciones, ¿sabes? O sea, no es como... Y eso... Sí, lo regula. Te hace un equilibrio donde como que compensan, como que ayudan a justo... Eso se llama homeostasis, ¿no? La homeostasis. Pero no porque me da algo extra, que esa es la parte que yo entiendo y que me gustaría que quien nos esté escuchando así lo pueda entender. Hace que tu cuerpo haga sus funciones. No es que yo te voy a sustituir esto y entonces con algo exógeno vamos a hacer
que funcione, sino que empieza a hacer que tu máquina se vuelva más eficiente e incluso regrese a sus orígenes. Sí. Hay algo que me encanta que dijo esta doctora, justamente Stacy Sims, de los adaptógenos. Es una analogía muy práctica, pero que me parece muy real. Estas plantitas, hongos o como les queramos llamar, hierbas, son muchas veces plantas que se encuentran en lugares que todo murió, ¿no? Sí, o con estas condiciones súper severas, duras. Condiciones climáticas muy difíciles, desde nevadas, sabes, mucho calor, etcétera. Y entonces ves como magia que estas siguen. Y eso evidentemente te habla de una resiliencia en la planta, ¿no? Claro. Entonces, esa resiliencia de alguna manera es la que estamos llevando a nuestro cuerpo y al final, como yo sí creo que somos parte de un todo, de la naturaleza, no, ¿sabes? No es que estemos aparte, nos hace ese mismo efecto, con una explicación mucho más profunda y más científica en lo que entraremos más adelante. Pero a grandes rasgos sí, la rodiola, por ejemplo, crece en Siberia y ahí baja hasta menos 70 grados centígrados y todo muere y hay 2 metros de nieve y la rodiola sigue creciendo. Esa resistencia es la que nos transmite y justo la rodiola es para la resistencia, es para esta fatiga crónica, es para la gente que trabaja en niveles fuertes, ¿no? Todos los días, o por ejemplo, la gente que viaja mucho, que cambia de altura cada rato, que tiene mucho cansancio por temas intelectuales. O sea, justo esta resistencia es la que nos da la rodiola, por ejemplo. Pero así, bueno, muchas plantas que en cada entorno en el que están, pues aguantan. Los hongos, por ejemplo, pues son súper resistentes. Acaban de encontrar el que está en Chernobyl, que todo muere y ahí sigue creciendo el honguito a pesar de la radiación. No sabía aguanta eso. La radiación, imagínate. Entonces, no sabía eso, claro, qué increíble. Resistencia, o sea, total. Entonces, ¿cómo te tomarías la rodiola? Bueno, ¿cómo te tomas? Bueno, la rodiola la tomas en la mañana, cuando la gente tiene fatiga, cuando quieres tener mucha resistencia física, mental, ayuda mucho. Bueno, te vamos a hablar, pero ayuda mucho justo para cuando haces ejercicio, cuando tienes un trabajo intelectual fuerte o muy frecuente, ayuda un montón. Okay. Entonces, justo eso hacen, tienen un efecto acumulativo en el cuerpo, que eso es muy importante, o sea, no es como que inmediato, pero es un efecto acumulativo que se va formando, se va acumulando esta resiliencia en tu cuerpo y la vas sintiendo poco a poco a los factores estresantes, que es muy importante hablar, justo lo que estabas diciendo de tu tema hormonal. O sea, pensamos que el estrés nada más es el estrés emocional, y estoy súper estresada porque mi hijo, porque la chamba, porque el tráfico. No, el estrés puede ser desde el entorno, o sea, es decir, biológico, químico, puede ser que cambie la estación del año, que te dan muchas alergias, a mí me pasa, por ejemplo, puede ser mucha contaminación, poca luz, gente que no sale mucho al sol, cosas más emocionales, ira, enojo, depresión, ansiedad, pueden ser cosas que te metes al cuerpo, ¿no? Alimentos, alergenos, alcohol, fumar, cosas que dices, esto me cae fatal y me da colitis, pero aún así me echo la michelada, ¿no? O sea, claro, son cosas que te estresan en el cuerpo. Y por supuesto también están los crónicos, que son enfermedades que pueden ser cáncer, lupus, ¿no? Medicamentos que tienes que tomar toda la vida. Es algo ajeno que le estás metiendo a tu cuerpo. Entonces es un estresor pues de una enfermedad crónica, o es un estresor pues que toda la vida ahí está. Sí. Y que justo lo que dices, además de que debemos de tomar en cuenta que gente, por ejemplo, estamos en la Ciudad de México, pues nada más habitar esta ciudad. Nada más. Nada más lo que respiras, lo que escuchas. El sonido, la luz. Todo estresa al cuerpo, la verdad. Las noticias, la inseguridad, y no es para deprimirnos, ni mucho menos. También hay realidades y creo que todo mundo puede, bueno, no sé si todo mundo, pero la mayoría de las personas podemos hacer espacios para poder minimizar este estrés. Pero qué padre que pueda existir algo que nos ayude a contrarrestar el hecho de que no podemos vivir en el campo respirando aire absolutamente puro y tomando agua de manantial. ¿Cuántos tipos? Y no quiero que me digas todos los que hay, pero me refiero en clasificación de adaptógenos. ¿Cuántos hay? Porque oímos de las plantas, pero también se oye mucho de los hongos. ¿Cómo funciona? Bueno, ahí sí hay diferentes tipos, raíces, plantas, hongos, pero en general como que tienen se le dice como energía constitutiva en la Ayurveda, ¿no? Que hay como energizantes, estimulantes, hay otras personas que le dicen energocéuticos, pero realmente son los que
estimulan como esta parte de las células, ¿no? Para que te dé más glucosa, para que tengas más energía, ¿no? El ATP. Hay calmantes o restauradores cuando quieres estar como en un momento más, cuando no puedes dormir o quieres entrar a un momento más introspectivo, más de sanación. Hay reguladores metabólicos, ¿no? Por ejemplo, en el tema hormonal o en el tema de cómo funciona tu cuerpo en general. Y hay pues todo lo neurológico, todo lo regenerador de las neuronas, todo el sistema nervioso, más a nivel de tus células o de tus nervios. Y ya dentro de esos, ¿no? Se podría decir que entran ya los de la inmunidad, que entran los de las hormonas, los del estrés, los calma, o sea, como que ahí se dividen muchos tipos, pero en realidad son esos, energía, calmantes, de metabolismo y hormonas y de las neuronas. Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Vámonos ya directo porque yo no me voy a ir de este episodio sin llevarme parte de tu conocimiento. Entiendo entonces que hay varios tipos, podríamos dividir algunos en los on y los off, aunque algunos, por ejemplo, como la rodiola, luego notas que aunque te ayudan a tener más energía, también te permiten dormir. A ver, dinos así, si lo puedes dividir. Esto no es una consulta, esto no es una recomendación directa personalizada, pero si vas a escuchar a tu compadre, a tu comadre o vas a escuchar a un especialista, por favor, por lo menos llévate esto. Sí. Dinos, por ejemplo, para la gente que se siente con fatiga constante, cansancio o que haces ejercicio y tu cuerpo ya no se recupera, de repente como que sientes que el cansancio se acumula y los músculos literal te pesan, te duelen y pasan días y te sigues sintiendo igual y no hay masaje que ayude. Estos digamos que necesitamos para el on, para tener más energía y sentirme mejor, ¿cuáles serían? Pues yo me iría por una rodiola, un cordyceps, un eleutero, el ginseng, ¿no? Que esos realmente son como los 4 más energizantes. Y yo en la mañana, o sea, yo les diría que una buena, cuando de esas veces que duermes y nomás no te sientes descansado, es porque hay una fatiga crónica ahí, definitivamente. Entonces yo les diría que en la mañana te eches tu rodiola con tu cordyceps. Y para hacer o sea, a mí, por ejemplo, el tema de la sinergia en la herbolaria se le llama entourage, como entourage herbs, ¿no? En inglés, no sé cómo se dice en español, pero es como el todo vale más que cada cosa por separado. Entonces, en la herbolaria se usa mucho que hagas que este ciclo vicioso que traes, o sea, si por ejemplo, estoy súper cansada en el día, pero entonces en la tarde tengo muchos antojos, güey, porque o sea, no hay nada que me dé energía, me tomé 5 cafés y nomás no, entonces pues me echo mejor un pan, porque eso es lo que el cuerpo, y luego lo piensa en un carb rápido para tener energía que pues, te dé energía 2 minutos. Sí, ¿cuánta gente vive a base de cafeína y azúcar para mitigar este cansancio y estos bajones constantes? Exacto. Y que después te da más cansancio. Entonces, híjole, ya me dio más cansancio. Entonces, híjole, pues, pero llegas entonces con muchísimo cortisol en la noche en vez de llevar con una melatonina. Entonces, ya no duermes bien. Entonces, duermes mal. Entonces, en la mañana amaneces muy cansada. Entonces, otra vez. Y entonces el ciclo simplemente se va enviciando cada vez más. Entonces, lo que hay que hacer o lo que hacemos con los adaptógenos, y que a mí me gusta mucho trabajar así, es voltear ese ciclo, ¿no? Es decir, si tú duermes mejor, que ahí está la clave, o sea, el dormir es, bueno, todo, o sea, todo, ¿no? Entonces, la verdad, entonces, si tú duermes bien, pero además metes una hierba que te dé resistencia en el día, como una rodiola, es decir, un reishi en la noche, una rodiola en el día, una ashwagandha en la tarde, para ir bajando el cortisol y entonces llegar con menos cortisol. A ver, dame los off.
O sea, si yo quiero hablar de este circuito. Bueno, muy importante esto que me estás diciendo, porque el off y el on no funciona así en los adaptógenos. Okay. Eso es mucho lo que les confunde a las personas. Okay. Porque así como me decías en el principio, es que me confunde que me digan que se adaptan a tu cuerpo, pero luego tienes que tomar muchos, pero unos dan energía, pero no. A ver, los adaptógenos no estimulan ni suprimen. Lo que hacen es justo regular, ¿no? De una manera súper, súper profunda en tu cuerpo y tratar muchísimos factores estresantes en tu cuerpo, porque son como de amplio espectro. Entonces, no es como que una rodiola te energía, lo que te da es que te da más resistencia y eso te hace sentir más energía. Un reishi te baja un poquito ¿no? O sea, te baja un poquito la presión, como que está ahí relajando y entonces te permite, no es que te duermas, sino que te hace un sueño más profundo. Entonces, sí, on y off, pero por ejemplo una ashwagandha es muy adaptogénica, es decir, a la persona que tiene mucha ansiedad la va a calmar, pero a la persona que necesita energía, la ashwagandha le va a dar energía. Eso es lo difícil de entender. Dices, ¿por qué? O sea, porque hay gente que hace ejercicio en la mañana con ashwagandha y hay gente que duerme con ashwagandha. Porque justo tiene esta bilateralidad, que eso es lo bonito, es la tecnología hermosa de las hierbas adaptogénicas que se adaptan a tu cuerpo. Ahí es donde hay que entender que el cortisol lo baja cuando lo tiene que bajar, lo sube cuando lo tiene que subir. Un reishi baja la inmunidad cuando está muy hiperactiva, que son las alergias, pero sube la inmunidad cuando está muy baja y estás enfermándote muchísimo. Entonces, son moduladores, que eso es muy importante, porque entonces la gente quiere como ponerse en el día, ay, me quiero poner esto y esto. No es así. Por eso es que sí se necesita como siempre tener una consulta y llevarlo con un especialista. Porque yo te digo, una ashwagandha, tómatela a mediodía o a media tarde para ir bajando el cortisol. Pero habrá gente que me dice, es que a mí la ashwagandha me da muchísima energía. Pues entonces tómatela en la mañana. Pero lo ideal sí es que en la mañana pongas algo que te dé resistencia, un cordyceps que te da ¿no? Como oxigenación, temas pulmonares, te da mucha resistencia física, una rodiola que te da resistencia física y mental para que aguantes más tiempo pensando, haciendo pendientes, ¿no? En tu top como mind ahí, que estés súper alerta, y luego ya en la tarde ir bajando, ¿no? Un tulsi, una ashwagandha, y en la noche ya le metes algo que relaje más, como un reishi. Entonces ahí ya empiezas a voltear tu círculo vicioso a un virtuoso, y entonces la gente que toma una rodiola para tener más energía empieza a bajar de peso y dicen, es que dormí perfecto, pero bajé de peso, pero me siento súper... Pues sí, porque justo lo que dices, en su totalidad vas volteando estos vicios y vas convirtiendo pues la energía en un mejor estado de ánimo, en un mejor descanso, en una regeneración celular y de tejido mucho más funcional. Tus células obviamente viven más, se comunican mejor entre sí. Entonces, realmente los adaptógenos funcionan a nivel celular, que eso es lo más importante a nivel científico, que está respaldado y justo hace que tus células pues no se oxiden y seamos más longevos. Entonces, todo esto lleva, imagínate ya todo lo que lleva, ¿no? Mi esposo, que viaja mucho, justo acaba de empezar a tomar rodiola, hace 3 meses. Y me decía, sí siento el impacto de cómo el jet lag me hace menos mal y cuando llego puedo dormir mejor. Oye, justo. Y para mujeres, en esta transición hormonal hacia la menopausia, que a veces pensamos que no, hombre, pero yo tengo 36 años, esto jamás me va a pasar. Y a veces no es que te esté pasando algo, es que tus hormonas podrían estar cambiando, y más en un entorno tan oxidativo y estresante como el que vivimos. A lo mejor tu abuela, que vivía en su casa y tomaba leche bronca todos los días, pues bueno, era diferente. ¿Cuál es este adaptógeno? No mágico, y sabemos que es personalizado, pero para las hormonas que tú dirías... Pues yo recomiendo 3, o sea, yo recomiendo mucho el shatavari, que es una hierba, una raíz poderosísima, que es justo como para la mujer, para todas las fases lunares de la mujer, desde que te baja hasta que te deja de bajar, desde ovulación, desde PMS, dolor menstrual, la gente que tiene muy desfasada su menstruación. Eso ayuda muchísimo a regular todo tu sistema reproductivo. Shatavari es de la Ayurveda y es preciosísima esa raíz, además como muy femenina, ¿no? Y luego está la ashwagandha, que por supuesto es la hierba que se usa para todo el tema endocrino, que se usa para el tema hormonal, para regular el cortisol, regular todo, o sea, para nutrir tu sistema suprarrenal, que es donde salen todas las hormonas, ¿no? Ahí sale la testosterona, el cortisol, la adrenalina, bueno, todo, o sea, muchísimas hormonas. Y esto lo pueden tomar
personas con útero y sin útero, Sí, ¿no? por supuesto. Ya. Y yo les diría que Vitex, que también el Vitex es una hierba muy, muy padre, pero ahí ya más bien que se tome en una fase lutea o cuando haya PMS, o sea, que esa sí sea mucho más... Que es más específica. Es más específica, pero alguien que está en una peri o una menopausia, le pueden caer muy bien las 3 y ponerla nada más en diferentes momentos del día, que eso es muy importante, ¿no? Que lo tengan por separado, porque luego la gente se quiere comprar estas mezclas que son, a ver, son espectaculares cuando ya eres experto en el tema, pero cuando empiezas es mejor empezar por separado para que veas el efecto en tu cuerpo. Habrá algunas hierbas que no te caen. No, los adaptógenos no son para todos ni para todo el tiempo. Eso es súper importante. Ni ningún suplemento. Sí, no. Ni ningún alimento. Entonces, Sí. cuando vas a introducir algo nuevo a tu vida, creo que la recomendación es, por lo menos es lo que yo diría, bueno, de preferencia acompáñate de un experto y de acuerdo a tus síntomas y habiéndote hecho análisis clínicos previos, pero después, si tú vas a empezar a tomar algo que sea individualizado, Sí. uno a uno, y que tú puedas experimentar. Luego a mí me hablan, que además ni siquiera me deberían de hablar a mí, pero bueno, en conjunto con mi equipo de nutriólogas, y me dicen, es que me sentí súper mal con este adaptógeno y vomité. ¿Y qué era? No, pues trae 7. Es que está imposible saber. Y No. ahí es donde, por eso yo hablo mucho del autoconocimiento y de la autoobservación siempre que hablo de adaptógenos, porque para mí es lo más importante. Si tú no te observas, si tú no te conoces, si tú no te detienes a decir, oye, wow, me siento rara, o wow, me siento súper bien, porque también puede ser que También es verdad. wow, me está susurrando mi cuerpo que algo sutilmente me está diciendo que me siento cada vez mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que escuchar. Me siento mejor. Oye, no me cayó tan bien. Bajo la dosis. Oye, de este me sentí súper bien. Si sube la dosis, ¿cómo me siento? Entonces vas experimentando pues con tu cuerpo de alguna manera, acompañada sí con un profesional, pero tú misma. Sí. O sea, tú eres no hay experto más fregón que tú, porque tú vas a Estoy sentir de en tu acuerdo. cuerpo. Nadie te va a explicar mejor tu cuerpo que tú. Claro. ¿Qué propiedades debe de tener una planta, un hongo, para ser llamado adaptógeno? Mira, muy buena pregunta. Los adaptógenos, este término lo acuñaron en el siglo pasado, después de la Guerra Mundial, cuando los rusos querían hacer más resistentes a sus soldados. Entonces ahí por los 50 empiezan a decir, no, es que ¿qué hierbas pueden hacer más fuertes, más resistentes a estos chavos, no? Y entonces ven estas hierbas en la medicina china, en la medicina siberiana, o sea, muchas que estaban por ahí cerca, en la medicina india, y dicen, a ver, voy a agarrarlas y las voy a estudiar. Y entonces ponen este término de adaptógeno. Y ellos son los que dicen, estas 3 características son las que tiene que tener un adaptógeno. Una es que no sean tóxicos, es decir, que sean inocuos, que no hagan daño a las funciones normales o regulares de un cuerpo, que no sean, porque pensamos que luego son hierbas y que no te hacen nada, y no, sí puede haber hierbas que sí te pueden hasta matar. Entonces hay que tener mucho cuidado y que son inocuas. Número 2 es que tienen que ser reguladores o tienen que hacerte más resistente al estrés. Hay muchísimas hierbas, una lavanda, una pasiflora. Estas también son hierbas nervinas que te ayudan al sistema nervioso, pero no hacen más resistente al cuerpo, al estrés. Solamente bajan como que bajan el estrés o te dan sueñito o te relajan, pero no te hacen más resistente. Esto es muy importante, que te den resiliencia ante el estrés. Y número 3 es que, como les había dicho hace rato, no curamos nada con los adaptógenos. No se cura en específico el dolor de cabeza. No, lo que hacen es agarrar todos los estresores. Es una tecnología de verdad que estas hierbas con un amplio espectro donde la planta busca en tu cuerpo qué necesitas y entonces te hace que te adaptes a ese estresor. Es decir, oye, tengo muchísimo dolor de cabeza, una migraña de lo peor. Pues sí, hay que ver debajo cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel inmunidad? ¿Cómo está tu inflamación? Y entonces lo que tratamos es más bien la inflamación con los hongos, la inmunidad con los hongos, el sistema suprarrenal si hay mucho estrés. Y entonces tratas desde mucho más profundo. Ahora, es muchísima información. no, está padrísimo, no, está padrísimo. Yo estoy haciendo esto para resolverme dudas que estoy segura que mucha gente que ya los consume o que va a empezar tiene. Como esto se volvió tan popular, ya le ponen adaptógenos a todo. Electrolitos con adaptógenos, proteínas con adaptógenos, barritas de adaptógenos. Pero sabemos que la concentración e incluso el proceso con el que se extraen
tiene que ser uno para que realmente funcione en tu cuerpo. Voy a hablar, por ejemplo, de otro suplemento que no tiene nada que ver con los adaptógenos, pero del omega 3. Y lo digo muy seguido porque durante años a mí me recomendaron un omega, hace 15, 20 años, que no tenía ni el 1% de la dosis que se tiene que consumir diariamente, ¿no? Que son aproximadamente 1500 cepas. Es que no se sabía tampoco casi nada. Uno, no se sabía. Dos, sí, claro. O sea, yo porque era una intensa y tomaba eso, pero la realidad es que nadie lo tomaba. Bueno, seguramente sí había gente, pues, pero la cosa es que terminas tomándote cápsulas, muchas veces colorante, nada del activo en la concentración que requieres, y entonces claramente no hay una mejora y a veces hasta puede haber un daño. Y con los adaptógenos no es una excepción. Y estoy segura que este es el principio de empezar a ver mucho más de eso. Todo mundo se va a aventar un nuevo adaptógeno y lo va a hacer en su cocina. Dinos, por favor, realmente, ¿qué características tendría que tener un adaptógeno que sí me va a servir en el cuerpo, en dosis incluso? Pues hay varias cosas. O sea, los adaptógenos, fíjate que de todo el tema de los estudios que han hecho, sí hay como una base científica ahorita, justo eso es una de las cosas que faltan, que yo creo que para hacer estudios clínicos, para que haya extractos estandarizados y dosis estandarizadas. Porque ahorita, si te fijas, hay tantos productos chafas, la verdad. Sí. Que uno te dice, con 3 gramos al día tienes. Y yo te digo, con medio gramo tienes. Y otro te dice, no, hombre, tómatelo 3 veces al día. Y así hay muchas marcas que dices, entonces, ¿quién está bien? Y eso es lo que no está ahorita estandarizado. ¿Por qué? Porque justo las calidades están súper dispersas. O sea, hay polvos que son solamente, o sea, cuando hay hierbas que las pulverizan, que esos son como los polvitos más baratos, con menos acción terapéutica, porque solamente agarran un pedacito de hierba, es como si lo molieras en tu licuadora y te lo echas. Pues mejor cómprate tú la albahaca, que es un tulsi, y lo desecas y te lo comes. Pero pues no va a tener lo mismo que si agarras 10 kilos de albahaca sagrada y la metes en alcohol y luego la metes en agua caliente, y ese poquitito que sale lo vas a pulverizar, y ese extracto comprimido es lo que te estás tomando. Ahí es donde está la acción fitoterapéutica, ¿no? Entonces, lo que tú quieres es, buscar un extracto de súper calidad. Te voy a decir que tienes que buscar en las... o sea, cuando tú compres tu adaptógeno, tiene que decir la concentración. Es decir, 5:1, 10:1, que eso es cuánto usas de planta. O sea, se cuenta, si es 10:1, usas 10 kilos para hacer 1 kilo de extracto. 15 kilos de planta para hacer 1 kilo de extracto. Entonces, eso es lo que te da la concentración. Si no te dice eso, el adaptógeno, la neta, mejor no lo compres. O sea, tiene que decirlo, ¿sabes? O te tiene que decir, al menos en tu tabla nutrimental, cuál es el porcentaje del componente activo que tiene la planta. Es decir, por ejemplo, una Schisandra. Una Schisandra tiene liñanos, ¿no? Y eso es lo que limpia el sistema hepático. Es buenísimo justo para el hígado y todo esto, y para la memoria, es un superadaptógeno. Pero entonces, si los liñanos no es al menos de un 2.5 o no tiene al menos un 5:1, 8:1, 10:1, pues entonces no es una Schisandra que agarran y nada más la muelen. Entonces hay que buscar siempre que tengan el porcentaje del componente activo y el ratio de la extracción. La otra es, bueno, obviamente que sean non-GMO, que no hayan tenido ahí pesticidas, todas estas cosas que les ponen que luego pueden ser hasta más dañinos porque están muy contaminados. Y siempre tiene que ser un extracto. O sea, no compren algo que no te dice si es polvo o no. O sea, si te dicen como ashwagandha, buitana somnífera. Sí, pero es polvo, es de la raíz, es de la hoja. No es lo mismo agarrar de la hoja que de la raíz. Lo más potente es la raíz. Pero luego hay una que si le pones un poquito de hoja, que es una que está patentada, es buenísima. Pero, o sea, sí hay que saberle. La verdad hay que estudiar. O sea, la gente luego no lee. Entonces, la verdad es que sí hay que meterte, hay que ver o sea, tienes que meterte a ver la etiqueta y ver que pues venga de calidad. Y por lo menos, si no vas a ponerte a estudiar herbolaria, por lo menos consumirle a una marca o a unas marcas que ya tengan
un aval externo, ¿no? Un third party que ya sepas que, bueno, alguien ya vino, alguien ya revisó esto y me está diciendo que la extracción es adecuada, que la cantidad recomendada incluso es recomendada, porque creo que también en este mundo ahora hay muchos suplementos, muchos productos, se vende el que tiene la etiqueta más llamativa, el que tiene al influencer más representativo y también en una sociedad en donde la economía pues no siempre es fácil, pues también el más barato. Pero el problema es ese, o sea, que dices, bueno, hay uno de $20 comparado con uno a lo mejor de $50, ¿no? Y lo digo en dólares por toda la gente que nos escucha en otros lugares. Y pues es que a lo mejor esos $30 son la diferencia entre cuánto te va a durar el producto, porque a lo mejor le echas 4 cucharadas. Pero es más barato. Te lo juro que a la larga, un suplemento que vas a tomar, porque hay suplementos, o sea, por ejemplo, un adaptógeno lo puedes, dependiendo de cuál, porque no todos se toman todo el tiempo y no todos se pueden, o sea, no todos tienes que rotarlos. Pero, por ejemplo, un Shatavari que lo puedes tomar por largos periodos, un Reishi que lo puedes tomar por toda la vida, literalmente lo toman los asiáticos para la longevidad, pues te va a salir más barato comprar algo que con medio gramo tienes al día o con 1 gramo en vez de estar, oye, este Reishi tómatelo, 3 pastillas en la mañana, 3 cápsulas en la tarde, 3 cápsulas en la noche. Pues es que ya te echaste ahí 6 gramos al día y ya te salió más caro a la larga, ¿no? Háblame un poco de lo que acabas de decir. Esta doctora Stacy, te digo, en el módulo hablaba de que cómo no todos los suplementos y no todos los adaptógenos claramente te los puedes tomar de por vida, ¿no? Entonces me gustaría saber, por ejemplo, cuáles tú dirías, en términos generales, son de periodo y luego a lo mejor puedes regresar. Sí, no todos los adaptógenos son para todo mundo y no son para todo el tiempo. A ver, depende mucho lo que necesites en el momento, ¿no? No siempre tienes la misma necesidad, no necesitas el mismo apoyo en tu cuerpo. Hay momentos que vas a entrar a un proyecto donde entras a más estrés o vas a tener más actividad física. Hay momentos donde vas a tener más actividad intelectual. Hay momentos, por ejemplo, yo que soy mamá, donde estoy en un estrés físico fuerte porque no duermo bien, porque estoy, ¿no?, amamantando, todo esto. Entonces, realmente es... Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? De escuchar al cuerpo y de decir, bueno, a ver, en este momento necesito esta combinación que me va a hacer esta sinergia por 3, 4 meses y luego la puedo rotar o la puedo cambiar o le puedo agregar otros hierbas que también van a sumar a lo nuevo que yo vaya teniendo en la vida. Entonces, híjole, pues ahorita, por ejemplo, hace muchísimo calor y entonces estoy ¿no?, en un momento de deshidratación y estoy también viajando porque me voy a ir en julio con los niños en verano y voy a comer medio mal. Entonces, bueno, ahí necesito tener algo más desintoxicante, algo que ayude a que mi cuerpo absorba mejor los nutrientes y todo el tema de los activos de la hierba. Pero, por ejemplo, puedes estar en diciembre un poquito más hibernando, ¿no? En un momento más tranquilo, donde estás con menos proyectos. Entonces, ahí yo creo que eso es ahí la observación de qué es lo que necesito, le metes, te pones a investigar y entonces ves qué mezcla sinérgica es la que te funciona en el momento. Y por supuesto que rotar no siempre es obligatorio, pero sí es bueno para algunas hierbas porque así no haces resistencia o no haces, o sea, no hay acostumbramiento del cuerpo a las hierbas. Sí, esta doctora, por ejemplo, hablaba de que la ashwagandha tomarlo con un máximo periodo de 3 meses en términos generales y después descansar entre 2 y 3 semanas. Y si tus niveles de lo que sea que te estuvieras midiendo seguían afectados, podrías continuar. Pero si no, como dices, incluso descansar y meter otros. Y tú hablas mucho de la sinergia entre estas plantas e incluso de estas plantas con otros suplementos, ¿no? Y creo que cada vez empezamos a ver eso. Una vez que llegas a conocer a tu cuerpo, hay plantas, suplementos que pueden potenciar su efecto en el cuerpo. ¿Cuáles serían 2 mezclas así que te encantan? Uy, por ejemplo, a mí me encanta la Schisandra. Yo siempre hablo de la Schisandra porque es un adaptógeno muy bonito. Además, fue de los primeros que se investigó. Hay muchos estudios de él. Es una baya, de hecho, es prima de la goji berry. Es una Schisandra berry. Súper antioxidante, o sea, buenísima para protegerte de todos los daños oxidativos del estrés. Y lo que hace es limpiar muchísimo el hígado. Entonces, en la medicina china es la maestra, ¿no? Como de la belleza, de la piel limpia, del hígado limpio, del enojo, porque el enojo está en el hígado en la medicina china. Entonces, la Schisandra la tomas, es como un detoxificador suavecito todos los días y esto ayuda a limpiar el sistema hepático, lo cual permite que los otros adaptógenos,
o las otras hierbas se absorban mejor. Incluso o sea, otros suplementos. Justo, a lo que voy. Entonces hace más biodisponible la hierba, por ejemplo, no sé si te vas a tomar una ashwagandha, una melena de león ese mismo día. Y, por ejemplo, la schisandra se absorbe muy bien con el omega 3. Entonces, sí, si tú vas buscando cuáles son las sinergias más eficaces, entonces tu cuerpo va a reaccionar, 1, más rápido, 2, mejor, o sea, te vas a sentir mejor. Y 3, por supuesto, vas a tener varios sistemas, vas a estar trabajando varios sistemas en tu cuerpo al mismo tiempo. Es por eso que esto que te digo, el entourage que se usa en la herbolaria, es por eso que se hace así, ¿no? Todo vale más que cada cosa independiente. Si tú agregas algo para el cerebro, algo para detoxificar, y eso hace que la melena de león sirva mejor en tu cerebro, pues entonces... ¿Con qué te tomarías la schisandra? O sea, ¿con qué lo mezclarías? La schisandra es muy buena para la gente que tiene justo fatiga, para la menopausia es buenísima porque es secante, entonces la toma mucho la gente que tiene sudoración, que tiene temas de sofocos, ¿no? Que tiene mucho como... Sí, que suda mucho. Sí, que su termorregulador. Y para la gente que tiene afectado. mucha fatiga mental, pero que no quiere una rodiola que los puede estimular mucho. O sea, es suavecita, te da energía, pero es como sostenida, suavecita. Entonces, la schisandra la puedes poner con una melena de león en la mañana, con una ashwagandha en la tarde, la puedes poner con una rodiola también, si quisieras un punch. Para hacer ejercicio es buenísima. O sea, la schisandra es muy básica, la puedes tomar también por muchísimo tiempo prolongado, a diferencia de otras hierbas. Y sí, es una de las que más hace sinergia. Pero así hay muchísimas, ¿no? O sea, por ejemplo, la melena de león, pues viene muy bien con el omega 3, viene muy bien con los probióticos, viene muy bien con todas las grasas naturales. ¿Por qué? Porque obviamente le estás metiendo ahí aceitito a tu cerebro, ya estás haciendo que se regeneren esas neuronas y que funcione mejor todo tu sistema nervioso. Sí, un poco como la vitamina D, que es liposoluble, y entonces si te la tomas con alguna grasa o la combinas con el omega 3, pues vas a potenciar los efectos de ambos. Cuando te escucho, y de siempre, empiezo a oír como específicos de cada planta para un padecimiento. Uh-huh. Y sin embargo, al final todo cierra en te hace más resistente, más resiliente, hace más eficiente a tu cuerpo. Esto me confunde muchísimo. Sí, es confuso. Pero supongo que es lo que acabas de explicar, ¿no? O sea, sí llega a esa parte, por ejemplo, en el sistema hepático, pero a través de una desintoxicación del cuerpo en general que hace pues, que tu cuerpo funcione mejor. Sí es confuso. Justo desde la definición que te dije de las 3 características, es decir, que tienen amplio espectro y que no curan nada, pero que tratan demasiadas cosas, eso es como, ¿pero cómo? Justo, es difícil luego de entender, pero cuando entiendes que cada planta tiene su energía, ¿no? O sea, como sí, o sea, cada planta, todos, de alguna manera, todos trabajan todos los sistemas del cuerpo. O sea, prácticamente son 5, ¿no? Inmunidad, inflamación, azúcar en sangre, presión arterial y temas, o sea, como oxidación por estrés. O sea, como que si tienes esos 5, tienes salud, ¿no? Entonces, todas trabajan eso, pero entonces cada una tiene su peculiaridad. Entonces, si tú dices, bueno, pues si yo estoy ahorita pasando por un momento donde necesito más una mejor memoria, niebla mental, ¿no? O sea, estoy como que ando así en la lela, pues entonces le metes algo que te funcione más para resistir a nivel mental y a nivel cognitivo, pero eso no quiere decir que no te va a ayudar en un chorro de cosas. Ya. O sea, esa melena de león, como es hongo, también te ayuda a la inmunidad, también ayuda a la inflamación, también ayuda a la presión arterial, el azúcar en sangre. Entonces, por eso es que pareciera que hacen todo, y no es que sean milagrosas, simplemente como trabajan esa base, lo demás es más puntual. Y todo el cuerpo está conectado al final de cuentas. Entonces, exacto. Como opinión personal, pero algo que me ha funcionado de manera personal y con la gente que acompaño en los entrenamientos y nutrición, es que no tienes que empezar con todos los suplementos, ¿no? O sea, como dijimos, puedes empezar con un adaptógeno que puede estar enfocado para solucionar aquello que es lo que más te está afectando. O sea, si no estás durmiendo, enfócate ahorita en el sueño y seguramente te darás cuenta que al arreglar eso, el sueño, no porque el mismo adaptógeno haya arreglado todo lo demás, al estar conectados nuestros órganos y todos nuestros sistemas, muchas otras cosas de tu salud se van a solucionar o te vas a sentir mejor. Oye, me impactó cuando tomé, te digo, esta certificación,
que Stacy decía que, por ejemplo, la ashwagandha estaba contraindicada para personas con problemas de tiroides, ¿no? Bueno, sí. Y me llamó mucho la atención porque dije, ok, hormonas, tiroides. ¿Hay otro así que tú pudieras prender aquí foco rojo y decir, si tienes esto, mira, ni le intentes aunque te súper recomienden el tal o no? Sí, no, claro. Sí hay contraindicaciones. Es lo que yo les digo. No por ser hierbas te las puedes tomar así como así. A ver, hay varias contraindicaciones. Personas con temas de tiroides, sobre todo si más bien es en el hipertiroidismo. O sea, si hay demasiada actividad en la tiroides, no se recomienda porque la ashwagandha justo acelera eso, ¿no? También si tomas ¿cómo se llama? Levotiroxina, puedes obviamente pues acelerar más. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tú lo que no quieres es acelerar más la tiroides, sino que quieres apagarla. Entonces para el hipotiroidismo es buenísima, pero para el hiper, prohibida. Para temas, para personas que toman antidepresivos, pues hay que tener cuidado con la rodiola, por ejemplo, porque es un antidepresivo muy fuerte, es buenísima justo para la fatiga, para la gente que no se quiere levantar, que no tiene ganas de hacer nada, porque puede potenciar los efectos del antidepresivo, entonces puede como duplicar el efecto, entonces eso es como peligroso, la verdad. Claro. Personas con temas psicóticos, esquizofrenia, bipolaridad, hay que tener cuidado también, porque pueden tener un efecto ahí que no sepas cómo van a reaccionar o cómo te siente en el cuerpo. Personas con presión arterial muy alta o muy baja, ¿por qué? Porque acuérdate que las bases que les dije, pues sí pueden bajar un poquito la presión o subirla, son buenísimos por cierto, para la hipertensión, ¿no? Porque justo regulan mucho la presión arterial. Personas con temas de inmunidad, o sea, lupus, CUSI, esclerosis, hay que tener más cuidado. A ver, no es que estén prohibidas, nada más hay que tener más precaución y acompañarlos más con un profesional, porque, por ejemplo, si tú estás tomando un inmunosupresor, pues los hongos que ayudan muchísimo a fortalecer el sistema inmune, a echarlo a andar, pues te van a exacerbar el tema de la inmunidad. Entonces sí, cuando tengas, o sea, en general son súper seguros, hasta los niños los pueden usar, pero si tienes este tipo de condiciones médicas, hay que tener más atención con la dosificación y la frecuencia en que las tomamos, ¿no? Fit, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. A ver, cuando tú tomas antidepresivos, no deberías de comer toronja. Mira, sí es cierto. ¿Estás de acuerdo? Es de las primeras cosas que te dicen, no puedes comer toronja. Esto nos da una idea de que los alimentos y, por supuesto, los suplementos, las hierbas concentradas, van a tener un impacto en el cuerpo. Entonces, siempre guiarnos y conocernos y no llegar y decir, me voy a tomar todo esto. Sobre todo si estás consumiendo algún medicamento que ya está afectando de alguna manera tu funcionamiento, ¿no? Sí. O sea, si tú ya le estás metiendo algo al cuerpo y la máquina no está como de fábrica, bueno, pues habrá que tener consideraciones, pero para todo, ¿no? Para consumir otro medicamento. Oye. Totalmente. También, bueno, antes de eso, también importante, en embarazo y lactancia, bueno, no se recomiendan, eso es muy importante, sobre todo en embarazo no, porque no hay estudios, no sabemos qué le pueda pasar al bebé, y también, bueno, en lactancia luego hay doctores, hay médicos que sí los permiten después de los 3-4 meses, pero hay otros que de plano dicen que no, eso ya está más bien pues a cada quien la conciencia, pero en general no hay estudios, entonces pues mejor no entrar ahí. Yo estoy lactando, pero ya tengo 1 año mi hija, entonces ya da igual, pero sí al principio no los tomé, ¿no? O sea, como que cuidas que eso no se lo vayas a transmitir al bebé en principio. Sobre todo si son estimulantes, si es un ginseng, una rodiola, pues no, o sea, no quieres un bebé estimulado. Y es que es todo, ¿no? O sea, si te quitas el omeprazol, no. Sí. Por más sí que lo puedes pasar, las agruras tan terribles, pues no sabemos. Mucha gente cree que los adaptógenos son hongos alucinógenos, son drogas, son adictivos, son psicoactivos, tiran las páginas de la gente que difunde el mensaje de esta herbolaria. Por favor, acláranos de una vez por todas por qué no son esto que muchas personas piensan. Sí, no son alucinógenos, no son psicoactivos, no tienen sustancias que te hagan como que percibir la realidad de otra forma, son
hierbas que trabajan en el sistema suprarrenal, son hierbas y hongos que trabajan a nivel neuronal, en los sistemas de la inmunidad, en los sistemas hormonales, y no tiene nada que ver uno con el otro. La psilocibina, que es el activo que tiene el hongo psicoactivo, es otro tipo de alcaloide que funciona o que hace efecto en el cerebro, ¿no? Es otra cosa, totalmente. Punto final. La verdad, o sea, no tiene nada que ver. O sea, Punto es un final. suplemento que está avalado por Cofepris, que se vende en todo el mundo, que se ha usado por miles de años y no se usa para fines psicoactivos. Es legal. Sí. Es legal. Se vende en farmacias. Tiene O sea, los sellos pertinentes de salubridad de Cofepris. No te estás drogando. Sí, Ya si te funciona o no y de dónde lo obtengas, eso es otra Es historia. distinto. Pero definitivamente no lo es, porque sé que mucha gente que no va a escuchar el episodio completo y que debería de estar consumiendo melena de león ya, Sí. va a opinar y a decir que estamos aquí difundiendo el mensaje de que la gente consuma psicoactivos, y eso ya es una decisión sí, de no, cada eso es quien. otra cosa. Estamos a punto de terminar este episodio. Gracias por tanta información. Antes de que lleguemos a los goles, en donde yo te voy a decir, una persona siente esto, ¿qué me darías? Una persona siente esto, ¿qué me darías? No es consulta, pero así lo haremos. Me Sí, encanta. Quiero que me ayudes a resolver una problemática personal. Ajá. Siempre lo digo, mi sistema digestivo, mi tracto digestivo, incluso más, ha sido una problemática desde el día que nací. Y afortunadamente, a últimas fechas, me siento muy bien con un protocolo natural. Por primera vez en mi vida, desde hace varios años, abandoné todo tipo de medicamentos para gastritis, colitis, inflamación, y me siento fenomenal con alimentos fermentados, con caldo de hueso, obviamente manejo de el eje, ¿no? Sí. Del estrés al sistema digestivo, etcétera. Pero con los adaptógenos, cada vez que inicio con uno nuevo, tengo muchas veces un proceso de ajuste en donde siento indigestión, no con todos. No Entonces, con todos. me gustaría preguntarte, por ejemplo, con la ashwagandha, ¿con qué o cómo debería de tomarlo para mitigar un poco de estos pues sí, efectos secundarios? Sí. Lo que pasa es que sí, o sea, sí las raíces pueden ser, no pueden ser, son secas. O sea, de hecho, se caracterizan por ser secas, entonces pueden caer secas al cuerpo y eso puede crear una inflamación. La ashwagandha en la Ayurveda en general se usa mucho con ghee. Para las personas que no usan... Con ghee, con esta mantequilla. Con ghee. Con ghee, eso es lo que más se usa en la Ayurveda. Se le pone a la leche dorada, a las moon milks, a todos los tipos de bebidas ayurvédicas que son calientitas para el cuerpo. Me puedo hacer en la tarde que con este calor que hace en nuestro país ahorita, no sé, pero una moon milk que me Sí. cae fenomenal. Sí. Y le pones pimienta para que eso todavía, ¿no? O como active más, el ghee activa más, y entonces eso te va a caer un poquito más hidratante al cuerpo. Y por supuesto que esto pasa mucho en las personas, pero también es una adaptación de tu cuerpo a la hierba. Entonces van a pasar varios días, a veces a unas semanitas, y ya tu cuerpo se va adaptando y ya eso como que se va yendo. ¿Cuáles son los más ligeros? Como esta Shisandra, Sí, la Shisandra. que es una baya. La baya, Amla, por ejemplo, es buenísimo, es súper antioxidante, es una grosella. La melena de león es bastante Sí, eso leve. me cayó Los más hongos ligero. caen muy bien, a excepción de que tengas una alergia a hongos, pero son muy leves. Pero, por ejemplo, la rodiola es muy seca, un shatavari es una raíz, también son secas. La rodiola el eleutero es una raíz. Estas raíces sí son más secas. Entonces hay que ponerle, si no le quieres poner ghee porque eres vegetariano o vegana, ponle aceite de coco, ¿no? O algún tipo de grasa. De hecho, la moon milk se llama moon milk porque trae leche de vaca. Y la grasa de la vaca, ¿no? De la leche de vaca, ahí está en la moon milk. Y eso es lo que activa. Ok, digo, yo la Ahorita, hago con lechada de almendras, Aquí nadie obviamente. ya lo hacemos con leche de vaca, por eso es que se le agrega el La aceite grasa. de coco o el ghee, ¿no? Que es más animal. Entonces eso pues hace que se balancee. El shatavari es una maravilla y me ha ayudado muchísimas cosas. Pero mi entrada con el shatavari Fue fue durísima. muy dura, la verdad. Sí. O sea, un día que yo no vomito casi nunca, o sea, un día fue así de que me lo tomé en la serio? noche muy rápido, así se lo eché a un smoothie para cenar de esos días que tienes prisa y mi cuerpo en 2 minutos dijo, ¡Wow! vámonos, o sea, esto Sí, no eres entra. sensible. Pero sensible. mi caso es muy Sí, particular. porque hay gente que es muy sensible y muy pasa particular. eso. Y por eso lo pregunto, porque hay gente
como es mi caso, o el de mis hermanas, que es algo muy chistoso, que con los suplementos nos tenemos que ir con todo el cuidado porque luego te lo tomas y te hace más mal o interrumpes porque tu cuerpo lo está aventando. Entonces, no, y dices, no, esto no me sirvió, qué horror, y no le das, que ese es uno de los errores que tenemos, ¿no? Como esperar esperar con urgencia que te haga efecto en el momento y que te caiga perfecto y no, los adaptógenos no hacen efecto en el momento, hay que tener paciencia. Los adaptógenos hay que dejarlos que se adapten a tu cuerpo y darles su espacio para que se integren a tu rutina. Total. Y no pensar que porque el primer día te cayó un poquito pesado ya no te va a funcionar. La verdad es que no es así. Por ejemplo, la ashwagandha mucho es que me hizo dormirme todo el día y entonces, pues claro, te bajó el cortisol, baja la dosis a un cuartito, luego lo vas subiendo y gradualmente hasta que llegues a una dosis que te caiga perfecto, que te sientas perfecto. Pero no esperar que esto sea inmediato. Acuérdate que los adaptógenos son como un jardinero, ¿no? Que dentro de tu cuerpo están regando, están equilibrando, están fertilizando, pero tarda en salir la flor. Qué bonita analogía. Sí, entonces me hace mucho sentido para hasta terminar. que tú por fuera empiezas a sentir ya, no, te digo, eso es como sí, como que sutilmente te empieza a decir el cuerpo, ya te sientes mejor, pero hay que tener paciencia, hay que dejarlos funcionar y adaptarse a tu cuerpo. Y por eso 1 a 1 es mejor, es esta línea delgada entre sí escuchar a tu cuerpo que te está diciendo ahorita no, pero también saber que todo, hasta el ejercicio, y siempre lo digo, tiene un proceso de adaptación, ¿no? Si tú esperas que después de 2 años de no hacer ejercicio regreses y no te duela nada, pues, ¿no? Sí. Pero justo como en el ejercicio, en esta carga progresiva de cada vez meto más peso, el primer mes a lo mejor nada más camino, el segundo, lo mismo pasa con los adaptógenos. O sea, de repente la gente compra 5 y los quiere revolver todos y echárselos a la misma hora y a ver qué pasa. Y habrá uno por ahí en 100 que no le pase absolutamente nada y otra Denise que diga que fue esto. Sí, ¿no? pero mira, fuiste paciente, ahora te caes súper bien y te ha cambiado todo tu... Tenía tanta información y tanta gente que admiro de todos lados que lo recomendaba, que hice un esfuerzo por decir, y bueno, esta pregunta yo ya te la había hecho, entonces la hice aquí al aire para que otras personas puedan, pero hice lo que me dijiste del ghee en ese momento y sí, voy a decir que sí me cambió. Sí, sí funciona, claro. Bueno, ya, Eri, vámonos con los goles. La gente quiere soluciones. Entonces, esto no es una receta, tampoco es una consulta médica y cada cuerpo es diferente, pero yo te voy a decir padecimiento, sensaciones que tenemos y si tú puedes, me dices cuál sería el adaptógeno que solucionaría o que nos ayudaría a esto y si puedes, el horario preferente de consumo. Perfecto. ¿Va? Vámonos. Falta de energía constante. Cordyceps, rodiola en la mañana y puedes rotar hacia el leutero cada 3 meses. Me encanta. Estrés, ansiedad, trastornos del sueño. Ashwagandha, por supuesto, que ayuda a reducir el cortisol, ¿no? Eso lo puedes tomar a media mañana o ya más por la tardecita. Reishi en la noche, que te va a ayudar a profundizar el sueño. Y en la mañana, para voltear ese ciclo, el leutero, para tener una energía sostenida y suavecita. Desequilibrios hormonales. Ashwagandha, por supuesto. A la ashwagandha pues ayuda a todo el sistema endocrino, a todo el estrés que es este desequilibrio hormonal. Yo lo tomaría en la tarde, puede ser en la tarde, media mañana. Si te da mucho sueño, pásalo a la noche. Shatavari por las mañanas y Vitex solo en las fases lúteas para que puedas ahí compensar tu menstruación y todo. Niebla mental y mala memoria. Melena de león, regeneradora de neuronas increíble. Yo les diría que un Gotu-Kola, que a mí me encanta porque también ayuda mucho al enfoque. Y si pueden comprarse por ahí un Bacopa Monieri, pues estaría increíble también. Repite los 2 últimos porque es difícil. Es Gotu-Kola y Bacopa Monieri. También son hierbas increíbles que son también para el cerebro, para regenerar, para el enfoque, la memoria. Esos 3 juntos por la mañana funcionan perfecto. Después de mi última certificación con la doctora Stacy Sims, los adaptógenos se han vuelto la base de mi suplementación. Pero no todos los adaptógenos, estas plantas resilientes que nos ayudan a sentirnos mejor, son iguales y por eso hoy tenemos como patrocinador del podcast Filosofía a la mejor marca de México, Commons Adaptógenos. ¿Pero por qué son tan buenos y por qué elegí Commons como la marca de adaptógenos que consumo? Primero que nada, porque tiene un doble proceso de extracción, lo que hace que la concentración de los activos sea mayor. Y segundo, porque los ingredientes son orgánicos, tiene certificado de pureza y no tiene pesticidas. Más de 17 productos, pero estos son mis favoritos y los que
que tomo, principalmente para las hormonas y el cerebro. Ashwagandha, melena de león, rodiola y cacao para la energía. Ciencia y botánica, la mezcla perfecta, además de los botecitos más bonitos. Mi mero mole. Falta de desarrollo muscular, incluso, por ejemplo, testosterona baja. Ashwagandha. La ashwagandha es buenísimo como postentreno, ¿no? Todo lo que le metiste de estrés por el entreno, eso te va a ayudar a mitigar y a prevenir como ese daño oxidativo y te va a ayudar a recuperarte. La puedes tomar postentreno o pues, en la mañana. También te recomendaría Shilajit, que ese es luego un adaptógeno medio raro, pero es también en la mañana se puede tomar y te da mucha energía. Y yo diría que Cordyceps, porque el Cordyceps te da mucha oxigenación para tu músculo. Ese preentreno. También puede ser preentreno, sí, en la mañana. ¿Y el Shilajit, dijiste? Ajá, el Shilajit se escribe Shilajit. Ese lo puedes tomar en la mañana porque te da energía. ¿Y por qué dices que es raro? Porque no se vende tanto. Okay. Si no se vende, no lo ves en todas las farmacias ni en todos lados. Acumulación de grasa corporal y o visceral. Ahí yo diría que una rodiola, porque la rodiola ayuda mucho a acelerar el metabolismo. Entonces en la mañana cae muy bien que estés como, ¿no? Como con un metabolismo listo para andar. Yo te diría una Schisandra. Justo la Schisandra ayuda como antioxidante, como para todo el tema del metabolismo del hígado, para que puedas procesar mejor todos los alimentos, y un Tulsi para relajar. Entonces eso para mí sería lo mejor, porque yo creo que el tema de la grasa es un tema de cortisol, es un tema hormonal. Entonces si tú eso no lo mantienes bien, vas a estar bien. También una ashwagandha la puedes meter, la verdad. Principalmente la grasa visceral, ¿no? Sabemos que hay muchos estudios ya en donde metieron al estudio metaanálisis a gente con depresión, con bajos niveles de grasa corporal, a veces súper bajos, y aún así, mientras estaban con estos niveles de depresión o en este trastorno de depresión, los niveles de grasa visceral seguían aumentando. Y esto nos habla de la correlación que hay con el cortisol y un sistema estresado. Sí, hay rodiola, ashwagandha, un tulsi, una Schisandra, te caen increíble. O sea, como relajantes y estimulantes, pero no tan estimulantes. O sea, no hay que meterle nunca, cuando estás muy estresada, digo esto ya para como un plus, cuando hay muchísimo estrés no hay que meterle algo tan estimulante. ¿Como rodiola? Como rodiola, como un ginseng, porque esos nada más van a exacerbar el cortisol. Hay que meter, por eso está la Schisandra, el eleutero, cosas más suaves, un Cordyceps, que son más suavecitas, estimulan, pero no tanto. Me acabas de resolver muchas cosas que me pasaron. Yo vivo en un on continuo, o sea... Y me gusta, ¿eh? Por eso tienes temas digestivos. Pero sí. Esa es la raíz. Totalmente. Mi intestino eje cerebro es poderosísimo, no miente. Sí. A ver, hoy agradezco mi nivel de energía, pero tengo que ser muy cuidadoso. O sea, cafeína ni la huelo. No, yo tampoco. O sea, oye, me encanta esto. Dime una cosa, maca, es Sí, la maca es un adaptógeno, pero eso es de América, justo de los que sí están estudiados, y la maca justo es un poco como el Vitex, ¿no? Como que mueven nos ayudan muchísimo al sistema hormonal, a la ovulación, es un poco como el Shatavari. Se podría decir que es como el equivalente del Shatavari en la Ayurveda, y ese es acá en nuestro América. Continente. Ajá, porque nos ayuda a la fertilidad, a ovular, a regular nuestra menstruación, al PMS, o sea, justo hacen casi lo mismo. ¿Cómo ves tú el estudio, el desarrollo, la popularización de la herbolaria de este lado del mundo, en América, con nuestras plantas? ¿Crees que va avanzando? ¿Falta mucho? Uy, falta muchísimo, porque yo creo que para empezar falta mucho el respeto a la conservación, ¿no? Como que lo vemos un poquito a veces como que, ay no, yo quiero lo de allá y no quiero lo de aquí. Cuando aquí, pues, la herbolaria es poderosísima. Para empezar, los hongos medicinales, pues, casi son de aquí se descubrieron muchos aquí, o sea, entonces sí les falta mucho. Yo creo que hay que fomentar el uso de hierbas, el toronjí, o sea, hay muchísimas hierbas que podemos usar acá y también las podemos justo combinar con la herbolaria oriental, y eso pues lo hace todavía más poderoso. Somos geográficamente hablando un área tan rica en donde hay tanto que seguramente hay una cantidad de hierbas y lo sabemos, o sea, hablábamos de esta medicina indígena. Ojalá que todos podamos pues incentivar más el consumo, el uso responsable. Sí. Y esto me lleva a una pregunta que es algo que también me preocupa. Tú dijiste el respeto.
Me preocupa que cuando el ser humano descubrimos algo que nos hace bien, en nuestra visión de yo soy lo más importante, empezamos a consumirlo y todo mundo lo hace. Entonces, estas plantitas que viven y que han sobrevivido y que tienen esta resiliencia y que están en la Antártica haciendo su mayor esfuerzo por salir. Ahora me imagino estas empresas gigantes llegando y levantándolas y de manera tal vez no tan responsable para que todos podamos consumir un adaptógeno. Sí. Qué importante lo que estás diciendo. Esto de verdad nunca me lo habían dicho y es súper importante porque el extractivismo que hay hoy en día de todas las plantas, de todo lo que, justo lo que dices, para que todos, o sea, porque el ser humano lo ponemos primero, es súper importante entender el consumo. Porque si tú vas y justo quieres tener el Cordyceps sinensis, ¿no? Que es el mero, el Himalaya, que está carísimo, pero que, a ver, es buenísimo, sí, es 10 veces mejor que el Militaris que todos vendemos. Sí, pero es silvestre. O sea, está en peligro de extinción. O sea, ser un poquito más conscientes y decir, bueno, no compres el sinensis, compra el Militaris y tómate un poquito más de dosis, porque eso se hace en cultivos, en un invernadero, con temas controlados y no estemos extrayendo todo de nivel silvestre, porque eso sí, hasta la gente que nos vamos luego al bosque en hongosto y cortamos todos los hongos y padrísimo, sí, pero pues los cortan mal, no van o sea, no se esparcen las esporas. O sea, sí hay que tener muchísimo cuidado de la conservación y mucho respeto. Y también yo creo que no nada más en la planta y en el entorno donde está la planta, sino también conservar y respetar mucho la sabiduría ancestral que hay detrás de ello. Totalmente. ¿No? Porque si no sabemos cómo usar una planta, ¿de qué te sirve la planta? ¿De qué te sirve no saber que el reishi se ha usado por 5,000 años con los monjes tibetanos, donde entran a una meditación más profunda, donde se han usado en rituales espirituales, donde se han usado para la longevidad, Si no sabemos eso, ¿de qué te sirve tener un hongo? Entonces, respetar mucho y conservar, así como preguntar a la abuelita de, oye, pues, ¿para qué me sirve la pasiflora? ¿De qué sirve el toronjil? Igual hacerlo con toda esta sabiduría que hay tanto en México como en otros continentes y rescatar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Rescatar esta sabiduría para saber cómo usar las plantas y cómo conservarlas. Incluso esta conciencia de cosas tan simples como lo que estás diciendo de qué consumo, a quién se lo consumo, en qué viene, ¿no? O sea, muchos envases son de plástico. Entonces ya lo consumí, pero el plástico, ¿dónde acaba? Y te venden de 20 cápsulas. Oye, pues cómprate al menos unas que traiga 100, 90, 120 para que te dure 3, 4 meses. O sea, o el polvo. Porque lo venden Amazon y te mandan. Entonces ya es un envío, otro envío y no sé qué. Y te dura bien poquito. Entonces hay que estar compra y plástico. O sea, también las empresas tenemos que ser más conscientes, la verdad. Las empresas tienen que ser conscientes, pero las empresas son tan conscientes como el consumidor final lo exija. Si el consumidor final, que estamos hablando de una persona que puede tener el acceso a este conocimiento, probablemente la economía que le permite suplementarse y por ende me hace pensar que muchos la educación, pues el cuestionarnos y decir a quién le compro, cómo llega a mí ese producto, qué está haciendo esta empresa por el entorno, qué impacto tiene. Porque a veces es muy sencillo decir, bueno, a mí me arregla esto. Y para mí ese es el mayor problema del ser humano, que siempre se ve externo a un todo, que es la colectividad de la Tierra, ¿no? Para terminar, Carmen Amezcua estuvo aquí y ella sí habló de hongos, psilocibina, etcétera. Y fíjate, hablaba de la ayahuasca y decía algo. La ayahuasca no es endémica, es decir, en México no crece en México. Es una liana que traen del Amazonas. Para que alguien aquí tenga una experiencia con ayahuasca, tuvo que haber habido un tráfico, porque es ilegal. La próxima vez que pienses que estás consumiendo, por ejemplo, esta ayahuasca, si lo decides, piensa, ¿qué está costando tu viaje? ¿Quién lo trajo? ¿A costa de qué? Porque muchas veces, y lo decía ella, esto llegó con alguien a quien le dan muy poco dinero, que son traficantes que ponen en riesgo su vida, su integridad y muchas otras cosas, para que tú sientas que estás teniendo un despertar de conciencia. Y me parece muy antagónico. Entonces, si vamos a hablar de hierbas, de llevarnos esto de la tierra,
mi opinión sería, tenemos que regresar a algo y por lo menos cuestionarnos a quién y por qué lo estamos comprando. Qué bien que lo digas. Gracias, gracias. Eso sí, lo agradezco mucho porque sí hay que tener mucha conciencia y sí tenemos que exigir más y tenemos que ser más cuidadosos y tampoco abusar. O sea, creo que también hay gente que se compra, a ver, yo digo, bueno, pues yo tengo un negocio, que se compren 20, pero no es necesario. No es necesario. O sea, cómprate 3 bien puestos, uno, le puedes agregar otros 2, 3 en el año, pero no tienes que tener 20. Puedes comprar perfectamente 3, 4, 5 adaptógenos, por ejemplo, más todos tus suplementos y tener una súper sinergia. Listo. O sea, que sea mejor escogido, de mejor calidad, que sea un extracto muy bueno, con poquito tienes al día y eso es lo mejor que puedes hacer. Por ti, por el planeta, también para que la observación sea más fácil y que te puedas conocer más fácil y que puedas, por supuesto, cuidar a la madrecita tierra que nos regala todo esto. Hay gente a lo mejor que dice, bueno, la madre tierra, si no quieres ver por el entorno y la madre tierra y todavía no te convences de esa idea, de lo que sí te puedes convencer es que si te preocupa tu salud, ese impacto negativo que estamos haciendo, finalmente se regresa. Sí. O sea, porque pensamos que no, esto lo hice y esa basura que ya metí a la bolsa, pues ya no está en mi casa, ya no está. Eso regresa, ¿no? Entonces, esto no es un anuncio, quiero ser súper clara. O sea, yo conozco a Erika por este camino que les he platicado. No hago entrevistas con marcas, pero no es fácil encontrar a alguien que se haya adentrado tanto en este tema, que además me lo han pedido muchísimo. Y lo único que sí puedo decir es que yo consumo Commons desde hace mucho tiempo y mi experiencia personal ha sido muy buena y simplemente creo que cuando alguien está haciendo su trabajo bien, con todas las dificultades que esto tiene, pero con todas las aristas que hay que cuidar, la verdad es que nuestra responsabilidad como comunicadores, que creo que eso somos ahora, es abrir la voz a ello y decir, bueno, si lo vas a hacer, te va a hacer bien a ti, le va a hacer bien al planeta, las condiciones con tu gente, yo sé que como son, hay mucho más ahí. Y además sé que tienes gente especialista en tu página. Entonces, si esto fue como una entradita, ahí tú tienes gente especialista que puede acompañarlos en un proceso mucho más amplio, personalizado de qué y cómo consumirlo, ¿no? Ay, gracias por la confianza. Gracias por la confianza, porque sí, somos muy cuidadosos. Hay muchísimo propósito en nuestra marca, hay muchísimo amor. De verdad, traemos los mejores extractos. Tenemos que esperar 5 o 6 meses en que lleguen. A veces digo, ay, no, ya. Pero la verdad es que son los mejores y de verdad van a ver la diferencia si prueban acá. Y no nada más los míos, si prueban un buen extracto, lo van a notar la diferencia de un polvo que venden chafita o muy barato, lo van a notar. Entonces, compren lo mejor para sus cuerpos, para sus mentes, para su vida. Y gracias por la confianza. Tenemos ahí un equipo que sí les puede ayudar cuando nos hablen. Les puedo dar consulta yo o algunas otras personas que son expertas ahí y les podemos dar un protocolo y también conectar, porque a veces también eso es lo que hace falta. Si alguien termina este episodio y dice, tengo algunos de los síntomas o todos los síntomas que mencionaron, ¿cómo puedo empezarme en el mundo de los adaptógenos? Buenísimo. Bueno, primero, obviamente, es la autoobservación. Tienes que ver en dónde estás, qué quieres lograr, preguntarte si hay fatiga, si hay falta de sueño, si hay momentos como estresantes frecuentes en el día, a qué hora del día, porque eso es importante ver la dosis en qué momento del día. Y entender si hay como inflamación o alguna enfermedad crónica que esté pasando ahí frecuentemente. Y con eso empiezas con lo más basiquito, que es, obviamente, trabajar el sueño, el estrés, o sea, sí, como el estrés emocional, ambiental, que sería con una ashwagandha, con una shisandra, la energía, y yo te diría que siempre, siempre, siempre metan un hongo o una mezcla de hongos, porque los hongos a veces no tienen algo tan específico, pero te ayudan a mantener todos tus sistemas funcionando bien. O sea, la inmunidad, la presión arterial, la inflamación, las células. Esos son los que son anticancerígenos, son los que te van a ayudar a no oxidarte literalmente. Entonces, siempre tengan un honguito, maitake, shiitake, reishi, melena, lo que sea, pero que sea hongo o una mezcla de hongos, más sus hierbas que ya van más puntualizadas a los síntomas. Ok. Antes de que lleguemos a nuestra última pregunta, que es la opinión valiente, esta pregunta en donde tú nos dices algo
que puede ser disruptivo en tu industria, en el mundo, en lo que sea. Pero antes de eso, ¿dónde te podemos encontrar? Pues búsquenos en nuestra Instagram, que está increíble, la verdad. Es adaptogenos.commons. Y nuestra página web es www.commons.mx. Ahí tenemos un glosario increíble, tenemos un blog así espectacular con muchísimos temas increíbles para la salud, de conciencia, de sanación. Y pues pueden encontrarnos en muchísimos puntos de venta en todo México y demás. Ahí háblenos, si no les Commons decimos. con doble M, COMMONS. Y aquí vamos a dejar de cualquier manera la liga por si quieren ir a ver ese glosario que está súper interesante y el blog. Ahora sí, tu opinión valiente, mi querida Eri. ¿Qué va a alborotar aquí a la audiencia? Creo que un unpopular statement podría ser que, o sea, definitivamente para mí, o sea, en mi camino de autosanación, yo tuve que de verdad llegar a este fondo, y que creo que no es lo mejor, pero tuve que llegar a un fondo para entender que todas las enfermedades sí vienen de un tema emocional. O sea, sé que hay muchísima epigenética y muchas cosas que la ciencia te dice pero yo ahorita me siento tan bien en mi vida, que estoy tranquila de mi mente, de mi corazón, que me he trabajado mucho a nivel terapia, con plantas, con todo, que sí creo que la raíz viene de ahí. Hay mucha gente que no, porque yo sé que estoy como entre la ciencia y lo holístico. Pero esta es una opinión valiente, sí, mi querida Eri. Mucha gente me dice, es que tú quieres que todo sean las hierbas. Y luego todos me dicen, no, pero esto está en la ciencia. Y es que sí estoy muy en medio de las dos. Entonces sí es todo un tema los adaptógenos, porque justo sí tienen estudios científicos, pero también son milenarios. Y a mí no es que me hayan curado, pero sí me ayudaron a llegar a entender que si yo calmo mi mente y alineo mi corazón con mi mente y escucho a mi cuerpo, me siento súper sana. O sea, de verdad. Entonces, también amo la medicina y a los doctores y también sé que salvan vidas. Conmigo lo han hecho, pero sí creo que tienen que todos husmear ahí adentro, detenerse y meterse a introspectar qué es lo que está pasando realmente ahí. Si sanas eso, se los prometo que todo lo demás florece. Me encanta. Y el doctor Jaramillo lo dijo, dejemos de ver al cuerpo, al ser humano como pollo por pedazos. Me gusta muchísimo. Y si te sirvió, te gustó este episodio, quieres que sigamos compartiendo información gratuita, que hagamos nuestra investigación, que traigamos esta calidad de invitados, por favor, dale like, dale suscribirte en la campanita si estás en YouTube o en la plataforma donde estés viendo o escuchando este podcast, que es la única manera que tenemos de seguir haciéndolo. Muchas gracias, Eri. Gracias a ti de tenerme aquí. No, una gozada tenerte. Eres una gran persona. Gracias. Eres una súper emprendedora que te la rifas todos los días, de verdad, y que está bien padre lo que haces y lo que dejas en el mundo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias por el espacio y por tu energía tan bonita. Gracias. ¡Vámonos! Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.